Hola, hoy vamos a listar los videojuegos con temática de samuráis en Nintendo Switch. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, lista de temática samurai, aunque bueno, hay que matizar, porque en el anterior vídeo de lista ya hicimos los videojuegos de temática ninja, pero ya dijimos que si nos dejábamos cositas o que había videojuegos que se iban a quedar para el segundo vídeo, que es lo podríamos considerar una parte 2 del vídeo de los ninjas, y hay que comentar que en este vídeo, en esta ocasión, me he querido centrar en la temática samurai, pero sí que es verdad que hay menos juegos de esa temática que de los ninjas, ¿no? De ninjas hay un montón, entonces he cogido algunos videojuegos de temática ninja y los he pasado a esta parte 2, ¿vale? Así que aquí vamos a ver un poco de híbridos, juegos que son medio ninja, medio samuráis, ninjas con katanas y cosas así, ¿vale? Que podrían haber estado en el anterior vídeo, pero que bueno, para ser un poco homogéneos los dos vídeos, ¿no? Y tener más o menos la misma cantidad de juegos, pues los he pasado aquí, ¿vale? Así que vais a ver un poquito de todo. Pero la idea es, pues eso, ¿no? Temática japonesa con katanas y samuráis y cosas así, ¿vale? Lo dicho, como en el anterior, vamos a obviar cosas raras japonesas, videojuegos raros japoneses, visual novels y demás que puedan haber allí, que yo desconozco de su existencia, y esas cosas las vamos a obviar. Y también es posible que me deje cosas, ¿vale? Que me deje algunos juegos o que me olvide de algunas cosas, y también de los juegos en formato digital, los vamos a obviar, quitando algún que otro juego, que lo vamos a comentar, pero solo nos vamos a centrar en el formato físico, videojuegos que hayan salido en formato físico, coleccionables, ¿vale? Venga, vamos a la lista. Y empezamos con el primer videojuego, que es el Trek to Yomi, videojuego que nos trajo Devolver Digital, que salió aquí en modo retail, lo podéis conseguir en Amazon. No es un videojuego caro, no sé si quedarán unidades, yo creo que sí, porque Devolver Digital suele sacar bastante tirada larga. Y en este caso es un videojuego de acción y aventura, con un aspecto visual bastante al estilo Kurosawa, en blanco y negro. Lo que viene a ser el apartado artístico, la verdad que a mí me ha gustado mucho. Es un videojuego que ya he jugado, que ya hemos comentado en este canal en el año anterior. Y lo dicho, es un videojuego que en el apartado artístico me parece un videojuego súper bonito, súper chulo. La historia es una historia del Japón feudal, donde el protagonista pues pierde a la mujer y demás, y va a buscarla, en fin, es un poco ese rollo. Pero sí que es verdad que el gameplay a mí me pareció bastante repetitivo, bastante simplón, y a mí me acabó aburriendo el videojuego. Me acabó aburriendo no por su historia o por el arte, sino por el gameplay. Se me hizo, pues eso, muy repetitivo, ¿vale? Pero es un videojuego que, si os mola el rollo cine de este japonés, de Akira Kurosawa, pues esto es totalmente, bebe de esa esencia, ¿vale? Así que el juego, pues bueno, que sepáis que está ahí. Así que nada, si os mola este rollo, haceros con él. Y el siguiente videojuego que vamos a comentar es el Samurai Warriors 5, que es un videojuego que nos trajo Koei Tecmo, desarrollado por Omega Force, y que se pudo conseguir en su día en Amazon a modo retail, aquí en Europa. No sé si hay existencias todavía, hace tiempo ya de este videojuego que salió, ¿vale? Pero también se puede conseguir en PlayAsia y por ahí, así que seguro que si lo queréis, lo podéis hacer con él. Y este es una saga muy conocida, es un hack and slash, es un musou, ¿vale? Y es un reinicio de la saga. Yo no he jugado nunca esta saga de los Samurai Warriors, no es algo que me guste mucho el género, pero bueno, que sepáis que es una historia que se centra en Nobunaga y en Mitsushide Akechi, ¿vale? Para los que conozcáis la saga. Y bueno, y mantiene la esencia de la saga clásica. Es el típico, pues bueno, musou, hack and slash, combates así contra muchos enemigos. Y que sepáis que en Nintendo Switch pues tenemos este Samurai Warriors 5. Es el único Samurai Warriors que hay en Nintendo Switch. La verdad que parece que pudieran haber sacado recopilatorios y demás, pero no, parece que solo han sacado este. Así que nada, que sepáis que también tenemos el Samurai Warriors 5 en la Switch. Y este videojuego que vamos a comentar ahora no es un videojuego clásico de samuráis, es algo distinto, ¿vale? De hecho, diría que prácticamente no tiene combates, y es el Inked A Tale of Love, ¿vale?
Que este lo he seleccionado un poco por lo curioso que es y por un poco la temática del personaje principal y demás, que es un samurái retirado ya, que va en busca de su amada en un mundo hecho a base de tinta de bolígrafo. La verdad que es muy curioso y es un videojuego que básicamente son puzzles, ¿eh? Es un videojuego única y exclusivamente de ir haciendo puzzles y demás, con una historia pues muy bonita y con una música también muy bonita, ¿vale? Este videojuego nos lo trajo aquí Red Arc Games, ¿vale? Todavía se puede conseguir en modo retail. Es un videojuego que en rebaja se puede conseguir a unos 20 euros. Y ya digo, no es el típico videojuego de samuráis, no salen katanas y demás, es de puzzle, pero bueno, quería darle también algo distinto a la lista, ¿vale? Inked, ahí lo tenéis. Y ahora vamos a comentar un videojuego que es basado de un anime, que es Fate Samurai Remnant, que es un videojuego, un RPG de acción, basado pues en el anime este, que también lo desarrolló Omega Force y nos lo ha publicado Koei Tecmo. También lo podéis conseguir en Amazon en modo retail. Es un videojuego que pues no es muy caro tampoco, si no me equivoco, lo podéis conseguir rebajado a 20 y pico euros. Y es un videojuego basado también en el Japón feudal, con elementos de fantasía y combates estratégicos, ¿vale? Yo no sigo el anime este, no lo conozco mucho, pero el videojuego la verdad que tiene bastante buena pinta. Y a lo mejor yo pues me animaría a probarlo, la verdad es que sí. Y ahora vamos a continuar con un recopilatorio, que es el recopilatorio de Samurai Shodown Neo Geo Collection, que es el recopilatorio de los 7 juegos de la saga Samurai Shodown, súper conocida, de SNK, de Neo Geo, y incluye un juego inédito que es el Samurai Shodown 5 Perfect, ¿vale? La lista es el Samurai Shodown 2, el Samurai Shodown 3, el 4, el 5 Special y el 5 Perfect, que es un juego nuevo de 2020, ¿vale? Son videojuegos de lucha en 2 dimensiones, tiene el típico screen alrededor, que supongo que eso se podrá quitar, como en el Street Fighter Collection y demás. Es el típico recopilatorio de estos de juego de pelea, ¿vale? Este videojuego lo publicó Pixin Love, aunque también se puede conseguir a modo retail en Amazon. Lo que creo que este ya está agotado, porque este es de 2020, creo, 2020-2021, y este ya lo tengo agotado y es uno de los que me ha quedado pendientes, pero si no lo conseguís, si no lo veis en Amazon Japón, pues seguramente se pueda conseguir en la web de Pixin Love o de segunda mano, ¿vale? No creo que sea un juego que haya subido mucho dinero. Y poco que decir de esta saga, pues los típicos juegos de samuráis en 2 dimensiones, ¿vale? De la Neo Geo, que son palabras mayores, pues ahora los tenéis aquí recopilados en la Nintendo Switch. Y siguiendo con Samurai Shodown, en 2019 salió una nueva entrega de la saga, un reboot de la saga, con gráficos en 3 dimensiones, con el gameplay clásico basado en duelos de katanas y demás, con algunos nuevos personajes y algunas nuevas mecánicas. Lo dicho, este fue ya publicado por la propia SNK y desarrollado por SNK, y también se puede conseguir en modo retail aquí en Europa y pues bueno, en modo internacional, ¿vale? Está en todas las regiones. Lo que pasa como con el Collection, es un videojuego ya de 2020 o así, 2019, y seguramente ya cueste de ver y ya va siendo hora. Estos dos de Samurai Shodown me faltan los dos. No, este sí que lo tengo. Pero el otro no. Estos ya hay que ir haciendo el pensamiento de comprarlos, porque ya mismo se van a dejar de ver en tiendas y demás. Así que la recomendación es que si lo queréis, os hagáis ya con él, ¿vale? Y ahora seguimos con un nuevo híbrido, con un juego que lo podríamos considerar ninjas más que samuráis. Pero bueno, es un ninja que lleva una katana, lleva una espada y tal. Y es el Ganryu 2, que también lo hemos comentado aquí, le pusimos nota y demás. El Ganryu 2, la secuela del juego de la Neo Geo, que es un juego de acción y plataformas en 2 dimensiones, al estilo así Shinobi y demás, pero que aparte tiene bastante diversidad de gameplays de las fases, ¿vale? Es un poco como el Battletoads, salvando las distancias, pero es un poco como el Battletoads, ¿no? Que tiene como fases muy diferentes, ¿no? La fase esa de que vas cayendo en la cueva, la fase esa de que vas en las motos y demás, pues este videojuego también tiene como fases muy raras, o sea, muy diferentes entre sí. No solamente es un plataformeo y demás, también tiene incluso una fase que es rollo shoot 'em up, así horizontal, o sea que es curioso en ese aspecto. Lo publicó Just for Games y también se puede conseguir a modo retail. Creo que también lo venden en la página web de Pixel Heart. Y es un videojuego bastante barato también. Este es de los que conseguí yo por 20 euros así, que si lo queréis, pues seguramente lo buscáis y lo podéis conseguir bastante bien de precio. Y si no, pues de segunda mano seguramente los haya, ¿vale?
Y el siguiente videojuego que vamos a comentar es el Getsu Fumaden Undying Moon, que esto es un videojuego que ha sacado Konami, publicado y desarrollado, bueno, desarrollado por Guru Guru, publicado por Konami, que ha salido retail aquí en Europa, también en Estados Unidos, que en Estados Unidos, si no me equivoco, lo vendieron directamente en la tienda de Limited Run Games. Y es un juego de acción, un roguelike, de acción en 2 dimensiones, ambientado pues en ese Japón, también rollo feudal, donde luchas contra seres mitológicos japoneses, ¿no? De la cultura y el folclore japonés, con un estilo de arte así muy al estilo ukiyo-e. Y es una secuela de un videojuego de la Famicom, ¿vale? Que se llamaba Getsu Fumaden, ¿vale? La verdad que este es un videojuego que tengo muchas ganas de probar, todavía no lo he jugado y han hablado bastante bien de él, así que nada, recomendado si lo queréis. Es un videojuego que también se puede conseguir barato, creo que Konami hace tiradas largas también, así que si lo queréis en Amazon también, cuando esté rebajado a 20 y pico euros, os hacéis con él. Y continuamos con el Chronicles of Two Heroes Amaterasu Wrath, algo así se llama, Amaterasu Wrath. Que esto es un Metroidvania al estilo 16 bits, ¿vale? Que controlas a 2 personajes que se van complementando entre ellos, ¿vale? O sea, cada uno tiene su mecánica y, pues bueno, los tienes que ir complementando para ir superando pues, los niveles y demás. Lo dicho, es un Metroidvania en 2 dimensiones. Este videojuego lo ha publicado Tesura aquí en España, así que lo podéis conseguir a modo retail, bastante fácil. De hecho, es ese tipo de videojuegos que acaban rebajados a 20 y pico euros. Y pues eso, lo podéis conseguir. De hecho, yo lo conseguí también así por 20 eurillos así. Y es un videojuego que la verdad que a mí la estética, todavía no lo he jugado, la estética me atrae bastante, es el típico videojuego que a mí me suele atraer bastante. Este pues tampoco sé si considerarlo samurai, ninja, es un híbrido, ¿no? Los personajes así, pues, guerreros japoneses, así que nada, lo hemos metido aquí en la lista, aquí en el segundo vídeo. Y ahora vamos a hablar de un beat'em up, ¿vale? De los poquitos beat'em up que hemos sacado en esta lista, y es el Shing, ¿vale? Que es un beat'em up con ninjas, samurai, bueno, guerreros también, genéricos así del folclore japonés, y con gráficos así. A mí no me atrae mucho este videojuego, la verdad, gráficamente no me gusta nada. Pero bueno, es un videojuego cooperativo, ¿vale? Con los 3 personajes. Y este videojuego nos lo trae Pixel Heart, ¿vale? O sea, lo podéis conseguir tanto en la página web como en Amazon Retail. Creo que de esta lista prácticamente todos los videojuegos se pueden conseguir a modo retail, menos algunos. Y son bastante fáciles y baratos de conseguir. Yo en este caso, lo dicho, a mí no me atrae mucho, no me mola mucho el estilo, no sé, el estilo que tiene, no me entra por los ojitos, no me he hecho con él, ni lo voy a comprar, pero bueno, lo listamos, ¿vale? Listado queda. Y de la misma manera que el Shin, otro videojuego que tampoco me atrae mucho es este Samurai Jack Battle Through Time, ¿vale? Que es un juego basado en la serie animada, se ve que hay una serie animada de este personaje, yo lo desconozco, y es un videojuego de acción en 3D y viajes a diferentes épocas, ¿vale? De acción, un hack and slash. Y este videojuego yo no lo he encontrado retail aquí, no sé si ha salido aquí a la venta, sé que ha salido físico en Estados Unidos y creo que también en Japón, pero yo aquí no lo he visto versión europea, no sé si simplemente es que no la he encontrado o es que no existe, sí que hay, se ha vendido o hay en Extra Life, pero creo que es la versión internacional. Así que nada, si os interesa, porque este creo que es un videojuego que ya ha tenido, es una saga, ¿no? Creo que ha habido videojuegos en Game Boy Advance y demás. Pues bueno, que sepáis que también existe aquí en Nintendo Switch, aunque a mí lo que viene a ser la estética y tal, pues no, o sea, no me llama nada. Aparte no conozco la serie, así que por mi parte no lo voy a jugar. Pero bueno, que sepáis también que está. Y ahora vamos a seguir con el Vergeful Guardian Moonrider. Este me lo habéis comentado en el anterior vídeo, que me lo había dejado. Bueno, lo había dejado para este vídeo porque es un personaje que tiene la estética, para mí, de más que de ninja, de samurái. Pero bueno, que podría haber estado tranquilamente en el anterior vídeo, pero bueno, lo hemos dejado para este. Es un videojuego de acción y plataformas que nos lo trajo, si no me equivoco, nos lo trajo Pixinlove. Creo que nos lo trajo Pixinlove este juego. Y este es un videojuego que no, si no me equivoco, es de los creadores del Blazing Chrome. Y la verdad que tiene una pinta espectacular. Se ve muy bien al estilo retro, al estilo Shinobi y Strider. Y es un videojuego que, aparte, se puede conseguir bastante bien de precio aquí en retail, en Amazon. Y os lo recomiendo porque, bueno, yo no lo he jugado todavía, ¿vale? Casi ningún juego de estos de aquí lo he jugado, la verdad, lo confieso.
pero la verdad que hablan muy bien de él. Es un juego que le tengo muchísimas ganas. Yo es que ya lo digo siempre, es que no tengo tiempo de jugar casi videojuegos, y lo poco que juego, pues al final soy muy selectivo. Pero bueno, este Moonrider va a pasar por mis manos seguramente en algún momento, así que nada, lo comentamos, que podría estar en la sección de ninjas, pero bueno, es ese híbrido entre ninja y samurai al estilo futurista. Y continuamos con una remasterización de un clásico de PlayStation 2, que es el Onimusha Warlords, ¿vale? Lo comentado, es un remaster del videojuego de PlayStation 2 con gráficos mejorados y optimizados. Es una aventura, es un videojuego de acción desarrollado por Capcom y publicado por Capcom, pero solamente en Japón o en Asia, ¿vale? No ha salido aquí. Yo que sepa, que no lo he encontrado por aquí. Si lo queréis comprar, tenéis la opción de Extra Life, que creo que ahí lo venden o lo vendían. Y si no, pues Amazon Japón, Play Asia y demás. Si os gusta este tipo de videojuegos, sobre todo ahora que han anunciado uno nuevo en el showcase este de Sony, pues que sepáis que en Switch pues tenemos este Onimusha Warlords de la Play 2, que era de la Play 2. Y ahora este no sabía si meterlo en la lista, que es el Slave Zero X, ¿vale? Que es un videojuego que no sé si es temática ninja, si es temática samurai o ninguna de las dos. Es un personaje totalmente fuera de esta temática, ¿vale? Pero no sabía si meterlo o no, pues es como una especie de samurái así cibernético. Así que bueno, da igual, lo vamos a comentar. Es un juego de acción, un hack and slash, que ha salido aquí por Ziggurat Interactive publicado, que lo podéis encontrar en Amazon. Y este videojuego creo que ha acabado a 18, 19 euros, súper barato. Y es un videojuego con estética cyberpunk, de acción de acción y plataformas. Y que nada, que tiene muy buena pinta. La estética a mí me atrae bastante y nada, pues lo comentamos aquí también. Que sepáis que ha salido en retail y que lo podéis conseguir por 2 duros, así que si lo veis, pues aprovechad y haceros con él. Y ahora vamos a comentar dos videojuegos que han salido únicamente en Japón. Yo no los he encontrado por aquí. El primero es el Katana Kami, A Way of Samurai Story, ¿vale? Esto es un spin-off de Way of Samurai, ni puta idea de qué juego es este, que es de exploración, así rollo vista cenital, exploración con combates y demás, en un mundo feudal japonés, ¿vale? Es una especie de RPG que tiene bastante cositas, tiene farmeo y demás, y es un videojuego que no ha salido aquí. Ha salido solamente en Japón, por lo que veo, y que sepáis que existe, ¿vale? Lo listamos, no tengo ni idea de este videojuego, la verdad que no lo conocía, lo he encontrado haciendo la investigación para el vídeo y demás, así que nada, que el Katana Kami, por si os interesa. Y el siguiente videojuego que vamos a comentar, que tampoco ha salido aquí, que ha salido en Japón, es el Samurai Maiden, que es un hack and slash protagonizado por waifus, ¿vale? Por una waifu, que hay incluso ahí rollo bollo entre las waifus. Y bueno, pues nos transporta al periodo Sengoku para luchar contra demonios al estilo de combates de samuráis, ¿vale? Tampoco ha salido aquí como el anterior, con lo que he comentado. Y supongo que estará en Amazon Japón. Allí los videojuegos no se agotan, así que si os interesa este rollo así anime con waifus samuráis, pues mira, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Os podéis hacer con él. Samurai Maiden se llama. Y ahora vamos a comentar un videojuego que comenté que estaba en formato digital en el anterior vídeo, que es el Cyber Shadow, ¿vale? Que esto es un videojuego más de ninja, más que de samuráis, pero lo comentamos. Que yo dije en el anterior vídeo, este es muy raro que no lo hayan publicado, lo mismo en algún momento lo publica Limited Run Games o alguna de estas. Pues mirad, ya lo anunció justo después de subir el vídeo Super Rare Games y ha salido a la venta este pasado 27 de febrero el Cyber Shadow. Ese videojuego que yo lo jugué en el Game Pass y me gustó bastante, es un videojuego que está muy bien, así que nada, recomendado bueno, no sé si quedarán unidades en Super Rare, pero si no, pues lo buscáis en digital, que está muy bien. Es un juego de acción, es rollo Ninja Gaiden y este tipo de videojuegos así que si os interesa, pues ahí lo tenéis con este ninja cibernético. Y nada, recomendado queda. Y ahora vamos a comentar otro videojuego que ha salido en formato digital, que también creo que pudieran editar en físico en algún momento, que es el Bushiden, que es un videojuego que me recuerda mucho al nivel de paleta de colores y demás, y al estilo al Ninja Saibus de la Super Famicom, de la Super Nintendo, y es un videojuego también así de ninjas, al estilo, bueno, supongo al estilo de acción y plataformas, o Metroidvania.
Y nada, es un videojuego que está en edición, en versión digital, que todavía no lo ha anunciado nadie, pero que tarde o temprano este videojuego acabará saliendo para Nintendo Switch en formato físico, porque la verdad que es un videojuego que, la verdad, tiene muy buena pinta. Y para finalizar, un videojuego que me hace mucha ilusión de que hayan anunciado, que lo ha anunciado Gematsu esta semana pasada, que es el Samurai Pizza Cats. Los gatos samuráis, ¿os acordáis de ese anime que daban aquí en la televisión? Por lo menos en España lo daban ese anime, el de los gatos samuráis, con los 3 gatos y que luchaban contra el pájaro ese, contra el cuervo. Pues bueno, han anunciado este videojuego de acción y plataformas para la Switch y para otros sistemas, y parece ser que saldrá, pues supongo que o este año o el que viene. No han dado, bueno, creo que no he leído por ahí ninguna fecha concreta, ni siquiera he leído si lo iban a sacar en físico, supongo que sí, que lo acabarán sacando físico, pero es un videojuego que me ha hecho mucha ilusión que lo hayan anunciado, la verdad. De este videojuego, comentar que hay un videojuego también de los gatos samurai en Famicom, súper caro, bastante caro. Así que nada, espero que lo saquen en formato físico, este Samurai Pizza Cats, los gatos samurai. Y con este videojuego finalizamos la lista. Bueno, pues esto ha sido todo, esta ha sido la lista. He ido un poco a degüello para que no se haga el vídeo muy largo, porque tampoco quiero hacer vídeos muy largos, y por eso los he comentado todos así un poco con 4 pinceladas, un poco de pasada. Y además bueno, que cuanto más largo es el vídeo, más tengo que editar, eso también es verdad. Quería comentaros que, como habéis visto, este último mes y medio, ¿no? Este enero y febrero, he subido muy pocos vídeos. Yo ya dije que mi intención era sacar vídeos semana sí, semana no, una sí, una no, era ir a 2 vídeos al mes. Pero lo que pasa es que me he puesto malo, me puse malo en enero, pillé la gripe, y la gripe me ha durado tranquilamente 3 semanas. O sea, he estado 3 semanas malo, con mocos, con tos, y claro, cada vez que, si quería grabar, me entraba la tos. Luego tenía la voz así como nasal y tal, ¿no? Aparte que pues había semanas que he estado pues, malo, no tenía ganas ni de grabar, ni de editar, ni nada, y el poco tiempo libre que tenía era para hacer el vago. Y luego pues he empalmado con un resfriado. Esto no os importa una mierda, pero bueno, es un poco para justificarme de por qué estoy sacando tan pocos vídeos en este principio de año. Y aparte, pues, como hemos quitado los lotes y demás, y solo estamos haciendo vídeos de Switch, pues claro, se ha quedado un poco desangelado el canal. Pero que sepáis que la intención es hacer un vídeo cada 2 semanas, una sí, una no. Esa por lo menos es mi intención, ¿vale? Que luego yo iré sacando vídeos cuando a mí me apetezca realmente y cuando salgan cosas. O sea, si la semana que viene anuncian algo de la Switch o lo que sea, que me parezca interesante de hacer un vídeo, pues lo sacaré. Y si no, pues me buscaré algún vídeo de temática y lo lanzaré semana sí, semana no, ¿vale? La intención es que durante todo este año, pues lo dicho, hacer contenido de la Switch, hacer contenido al estilo de estos vídeos del listado de videojuegos, que son vídeos atemporales, por así decirlo, que dentro de 2 años pues se pueden seguir viendo y seguir siendo útiles, ¿no? Y luego pues también pues comentaremos cositas varias, ¿vale? O sea, no solamente nos vamos a centrar en la Switch. Básicamente iré haciendo lo que más o menos crea conveniente o que más o menos pegue dentro del canal, ¿no? Lo que no quiero es tocar 40.000 palos, que si retro, que si Switch y no sé qué, sino que ir directamente a una única dirección, ¿vale? Pues eso ha sido todo. A lo mejor me he dejado algún juego, ya lo he comentado, me he dejado algún juego o he metido la pata en algún juego, he metido la gamba, he comentado alguna cosa y tal. Pero bueno, como lo hago todo de una toma, casi no hago tomas falsas, o sea, casi lo hago todo del tirón, pues a veces digo cosas y ni me doy cuenta, ¿vale? A lo mejor la he liado en algo. Y eso es todo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.